Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Y estamos en la serie Ética del Reino de Dios en el Sermón del Monte y estamos en esta segunda parte del programa Jesús y la oración. Muchísimas gracias a quienes a través del Camino 99.7 FM nos escuchan y también muchas gracias a quienes a través de YouTube, en donde nos encuentran con el Camino 99.7 o a través de Spotify, que dice la Biblia. Y también gracias a quienes a través de la página de Facebook del Camino FM también nos sintonizan, nos ven, nos escuchan. Bienvenidos donde usted se encuentre. En este programa vamos a recibir una serie de consejos para una oración efectiva. Y la idea es que aprendamos cómo hacer que nuestras oraciones sean efectivas realmente. Tengo el gusto de estar aquí con buenos amigos ya conocidos de esta casa. Son nuestros panelistas del día de hoy invitados. Bienvenido, Wally Palacios. Mucho gusto de saludarlos nuevamente, acá también acompañado de buenos amigos, acá compartiendo de la palabra, y gracias por prestarnos sus oídos ahí en donde quiera que usted vaya, si va en el tráfico, si está en su casa o si lo está escuchando en diferido en cualquiera de las redes que ya nos mencionaron. Pero es un privilegio estar acá y les agradecemos su sintonía. Muchas gracias, Wally. Sergio Carrillo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un privilegio para nosotros que usted pueda, ahí donde usted se encuentra, podernos acompañar, poder emprender este viaje juntos en qué dice la Biblia. La verdad que le pedimos que se quede con nosotros, que nos pueda acompañar. Estoy seguro que el Señor hablará a cada uno de nosotros. Bienvenido también, Vernon Ayala. Gracias, Glenda, y gracias, queridos amigos, por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar, a la intimidad del vehículo donde usted está. Hoy vamos a pasar un tiempo cerca, muy cerca, hablando de la oración. Y fíjense que Soren Kierkegaard dice que en la oración el alma se encuentra con Dios. Si usted quiere hoy aprender a que su alma se encuentre con Dios, siga en sintonía del camino. Claro que sí, y aquí en qué dice la Biblia. Y fíjense que quiero recordarles lo que nuestros invitados, nuestros panelistas nos enseñaron en el programa anterior de Jesús y la oración. Hablamos acerca de lo que Jesús nos enseñó en la oración. Nos hablaron acerca de orar de manera humilde, de manera sincera, de hacerlo como un acto de dependencia al Señor, deseando alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y que no lo hagamos de una manera hipócrita, vana, inútil, repitiendo palabras, creyendo que la oración es como una poción mágica y que va a solucionarnos todo. Y también nos enseñaron a que oremos en secreto y que no lo hagamos de manera exhibicionista. Y al introducirnos al tema de hoy, quiero que me acompañen a responder algunas preguntas basadas en este pequeño resumen que les hice. Y acerca de todo lo que aprendimos en el programa anterior de Jesús y la oración, en donde quiera que usted se encuentre, si está en casa, si está en su trabajo, si va manejando en su vehículo, quizá con su familia, con amigos, quizá está con un grupo en donde comparten este programa para aprender más acerca de la Biblia, y por cualquiera de los medios donde usted nos está escuchando, ya sea radio, alguna plataforma social, nosotros queremos que usted responda las siguientes preguntas. Quizá algunas preguntas van a tener una respuesta así corta de sí o no, y quizá otras es como opciones múltiples, y hágalo ahí donde se encuentra, en secreto. Solamente reflexione. Y también para mis amigos invitados, la primera pregunta es: ¿oras? ¿Realmente oras? ¿Cuán a menudo oras? ¿Cuán efectivas parecen ser tus oraciones? ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida de oración es todo lo que debería de ser? ¿Es como tú la quisieras?
¿Te preguntas en algún momento si Dios aún responde las oraciones? ¿Si Dios aún escucha a las personas que oran? ¿Te preocupa que no entiendas verdaderamente lo que es la oración? Pues si se han hecho estas preguntas, no están solos. Casi todos en algún momento nos hemos preguntado algo parecido, algo que tiene que ver con la oración y cómo la hacemos, cómo nos comunicamos con Dios y tal vez lo más importante, cómo es que funciona realmente la oración. Fíjense que la Biblia es la base para la oración efectiva, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Los cristianos deseamos tener una vida de oración efectiva. Ese es nuestro anhelo. Todos anhelamos ver al Señor responder nuestras oraciones e intervenir en las preocupaciones y en las necesidades que le presentamos. Pero debemos estar dispuestos a hacer lo que se requiere hacer, que es tener este momento de intimidad con el Señor, de comunicación con el Señor en lo secreto. Y quiero que me acompañen a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y ahí sí que por eso voy a dar un amén. Porque la verdad es de que ese es nuestro anhelo. El anhelo es que podamos hablar con el Señor, que aprendamos realmente a tener esos momentos de conexión, de comunicación, en entera confianza con un Padre que nos ama y que ya conoce de antemano lo que nosotros le vamos a hablar. Así es que los invito a que nos preparemos para escuchar los consejos que nuestros invitados nos van a compartir para que podamos tener una oración efectiva. Y entonces les agradezco que me acompañen a un corte. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Y estamos en nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? A través del Camino 99.7, a través de YouTube, a través de Spotify. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en este primer segmento vamos a comenzar a conocer consejos para una oración efectiva. Y quiero compartirles que la Biblia es la base para una oración efectiva. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, ella nos convence de pecado para que nos arrepintamos y seamos limpios. Las Sagradas Escrituras ajustan nuestro enfoque de las prioridades terrenales a las celestiales. Y en este programa, nuestro anhelo es que ustedes reciban estos consejos para que sus oraciones sean cada vez más efectivas. Pero quiero anticiparles que esto no se trata como de una receta de cocina, que nos va a garantizar un resultado específico, exitoso, no. Pero sí, el día de hoy nuestros invitados nos van a compartir consejos prácticos que les aseguro que van a ayudar a mejorar su vida de oración. Y en este primer bloque vamos a hablar entonces de la confesión y la intercesión. Adelante, Wally Palacios. Bienvenido. Gracias, Glenda. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablabas acerca de la palabra, porque leímos un verso al inicio en la introducción, Primera de Juan 5:14, donde nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Nos podemos preguntar. Y la respuesta está leyendo, meditando, reflexionando y aplicando la palabra de Dios. Así es. Parte de los hábitos como discípulos que hemos aprendido y que hemos enseñado es de que debemos desarrollar el hábito de la lectura de la palabra, no solo lectura, sino que también es de escudriñarla, de estudiarla y aplicarla, pero también está la oración
Y el tercer hábito es el ser generosos, ¿verdad? Pero es importante esta parte de la palabra, porque cuando nosotros empezamos a orar la palabra de Dios, estamos orando su voluntad, ¿verdad? Entonces es más fácil tener ese filtro, esa palabra profética más segura para poder saber que estamos pidiendo según su voluntad. Así es. Interesante, ¿verdad? Entonces, esta parte cuando empezamos ya a hablar de consejos para una oración efectiva, como bien decía Glenda, no es una receta mágica, decir, mire, paso 1, haga tal cosa, paso 2, no. Realmente todos debemos encontrar nuestro método, nuestra forma en la cual nos sintamos plenos en la oración. Por ejemplo, una de las mejores oraciones que he yo descubierto para mí es cuando voy en el tráfico y voy solo. Y voy ahí platicando con el Señor. Va que mis vidrios son polarizados, no me miran si este loco. Pero va uno conversando, porque realmente la oración es esa. Es una conversación, porque Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, que es la tercera persona, es interesante, es una persona. No es una fuerza, no es un poder, no es una persona con la cual nosotros podemos entablar una conversación uno a uno. Y abrimos nuestro corazón, expresamos nuestras frustraciones, expresamos nuestras alegrías, nuestros anhelos, etc. Y sabemos que Él nos está escuchando. Llega un momento que podemos guardar silencio y en ese silencio escuchar su voz, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro interior. Entonces, cuando empezamos a incorporar estos tips que les damos, es para que usted los vaya adecuando y los vaya incorporando en su oración. Pero como primer consejo, y como bien decía Glenda, es la confesión y la intercesión. En el programa anterior hablamos y dimos unos ejemplos como el salmista, como Daniel, etc. Ellos llegaban y confesaban al Señor. Pero hay un punto interesante que nos habla Santiago en el capítulo 5, versículo 16, donde nos da 3 elementos claves en la oración que debemos tomar en cuenta y aplicar. Y él nos dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Vemos entonces de que no solo es de confesar nuestros pecados a Dios directamente, y es importantísimo para hallar oportuno socorro, pero también nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas para con nuestro prójimo, también debemos practicarlo. Recordémonos en las enseñanzas de Jesús como decía, si cuando llegas a dejar tu ofrenda, te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, no, que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas y luego regresa. Entonces, esta parte es importantísima en el proceso de la oración. Entonces, los 3 elementos que podemos ver acá que Santiago nos habla es la confesión mutua. Y acá, en ese contexto del judaísmo y el cristianismo del principio, esa confesión pública de pecados era una práctica importante para restaurar la relación con Dios y con la comunidad. Santiago subraya que esta confesión fomenta unidad y facilita la oración eficaz. Es bien interesante esto porque esto nos habla en cuanto al trato con nuestros prójimos. Y parte de lo que el Señor nos enseñaba, amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay un papel bien importante en nuestras relaciones interpersonales. No podemos decir, bueno, Dios y yo somos mayoría y lo demás, ahí saber qué pasa, ¿va? No, tenemos y el Señor nos da realmente ese trato con las personas para limarnos unos con otros, para tratarnos. No podemos vivir aisladamente y conflictos siempre van a haber. Varios principios nos habla de la palabra, donde dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Ese es un principio. Pero hay otro principio que donde 2 o 3 estén, seguramente van a haber problemas. Va a haber disenso, va a haber desacuerdos, etc. Pero lo importante acá en medio de todo esto, porque van a haber problemas, van a haber roces, es que exista esa confesión mutua, ese perdón mutuo. Llegar, mira, Sergio, discúlpame, fíjate que
no debí levantarte la voz, creo que te hablé un poquito áspero, perdóname. Va a venir Sergio y ya él, bueno, si no tengas pena, o no te perdono. Puede darse. O te va a decir, no fue poquito áspero. No fue poquito, se te pasó la mano. ¿Va? Pero esa es la importancia de lo que dice acá Santiago. Otra nos habla acerca de la justicia del creyente, porque dice que este término justo, hay una palabra ahí griega, no es muy bueno mi griego, no la pronuncio, pero dice que esa palabra no solo implica integridad moral, sino una posición recta delante de Dios gracias a la fe en Cristo. Y esto dice que es importante, ya que es la misma Biblia nos dice que no hay un solo hombre justo en la tierra. Entonces podemos estar seguros y confiados de que nuestra oración es poderosa y eficaz porque depende del acto de justificación que recibimos por medio de Jesús. Eso es interesante, porque no nos basamos en nuestra propia justicia, sino que al estar nosotros en Cristo, en el justo, automáticamente somos justificados por la fe, etc. Entonces, ese es el segundo elemento que nos habla Santiago en cuanto a esa confesión e intercesión. Y para que se desarrolle ese poder y eficacia en la oración, porque hay una combinación ahí de la oración eficaz del justo, es poderosa y eficaz, nos dice, acá en su contexto original no se limita solo a lo físico en cuanto al poder, sino que incluye la sanidad espiritual, emocional y relacional. Es decir, conlleva esos tres elementos importantes para que esa oración sea efectiva. La confesión de los pecados, saber que somos justificados en el Señor y que esa justificación que el Señor nos da provoca un resultado poderoso y eficaz a través de esa oración. ¿Okay? Y también para finalizar esta porción que me corresponde a mí dar, está 1 Timoteo 2:1, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y él dice acá, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Acá nos da una serie de indicaciones y esto nos habla de que la oración puede ser diversa, puede ser de diferente tipo. Acá es interesante porque una rogativa, imagínense rogar cuando estamos suplicando, rogando, por favor, Señor, actúa, extiende tu mano. Es muy diferente a lo que es una oración, como lo hemos aprendido, ¿verdad? Agradecimiento, etcétera, una súplica, ¿verdad? Pero también una acción de gracias, que ya es otra forma de oración, que ya es donde venimos y empezamos a darle gracias al Señor, como dice, dar gracias a Dios en todo, etcétera. Entonces, acá el apóstol Pablo, por medio de Timoteo, nos da esos tips, por así decirlo, en cuanto a cómo nuestra oración puede ir variando desde una rogativa, una intercesión, orar por sanidad o un agradecimiento, etcétera. Entonces, ahí como les decimos, no es que les digamos, mire, tiene que hacer primero esto, de ahí lo otro. No, usted puede saber de que están todos estos elementos y que los podemos aplicar según el Espíritu Santo nos vaya guiando en un momento determinado. Amén. Amén. Sergio, contanos, ¿qué más hay acerca de los tips o los consejos para una oración efectiva? Fíjate que me gustaba mucho lo que mencionabas acerca de conocer la voluntad de Dios y que es a través de su palabra. Porque una de las grandes interrogantes que muchas veces como creyentes tenemos es ¿cómo puedo orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy orando con respecto a la voluntad de Dios? En el programa anterior, Vernon decía, muchas veces al no conocer los atributos de Dios, puede ser que estemos orando a un Dios que no es el Dios bíblico, ¿verdad? Que no es el Dios de la Biblia. Y entonces muchas personas a veces se frustran porque dicen, fíjate que yo oré y no recibí respuesta o no he conseguido que el Señor me dé solución a esto, ¿verdad? Y lo he hecho insistentemente, he sido perseverante en esto, pero puede ser que estemos orando fuera de la voluntad de Dios. Hablábamos hace un tiempo a través de una prédica que necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios y en la oración eso es un alineamiento, ¿verdad? Tenemos que estar
conforme a lo que el Señor nos pide. Y entonces tal vez yo diría que una regla en la oración, tal vez la primordial, es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces podemos pensar, no, es la fe lo que necesitamos al inicio, pero ¿qué sería la fe sin el alineamiento correcto hacia la voluntad de Dios? Pues básicamente sería eso de lo cual nosotros no encontramos una respuesta o le damos al Señor la responsabilidad de darnos una respuesta acerca de lo que en su palabra no está prometido, ¿verdad? Sergio, interesante eso que decís, porque dice Pablo que la fe viene por el oír. Y lo que se oye, ¿qué es? La palabra. palabra. La palabra. Entonces ahí es donde viene el estartazo, ¿verdad? Con la palabra para que se desarrolle nuestra fe. Y eso de los atributos que también mencionaba en Vernon, ¿va? Los atributos de Dios, me recordé también acerca de los nombres de Dios. Cuando oramos conscientemente y sabemos y conocemos los nombres, ¿cómo se le conocía a Dios en el Antiguo Testamento? Como Jehová de los ejércitos es uno, Jehová mi bandera es otro, Jehová mi sanador es otro, Jehová Jireh mi proveedor. Cuando empezamos a orar el nombre del Señor, estamos proclamando y llamando que se manifieste ese nombre en nuestra vida. Entonces, eso es lo importante de conocer los atributos y los nombres de Dios, y todo eso está contenido en la palabra para que nuestras oraciones sean conforme a su voluntad y sean más efectivas, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando acá. Interesante. Sí, genial, no, buenísimo. Y creo que gracias, Wally, por completar esta parte. Quiero que juntos vayamos a 1 Juan 5, versículos del 14 al 15. La Reina Valera contemporánea dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, y escúchelo bien aquí, amigo que nos está sintonizando, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Aquí quiero resaltar que Juan tiene varios aspectos que nos quiere hacer notar. Y primero es la confianza en la oración. La palabra confianza, quiero decirle que refleja la certeza de que como creyentes podemos acercarnos a Dios con seguridad gracias a esa relación que tenemos a través de Cristo. Cristo es el puente, es el enlace, es el que restablece nuevamente esa comunión con Dios que se había perdido desde el jardín del Edén. Lo otro es que debemos de orar conforme a su voluntad. Ya lo habíamos hablado antes, ese es alineamiento, y la clave de la oración eficaz es esa alineación con los planes de Dios. Vamos a ver más adelante que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios y que dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y vamos a ver un ejemplo a través de Jesucristo en el cual eso se dio, y usted, amigo y amiga, me va a decir, ok, va a responder, ¿es bueno? ¿Es agradable y es perfecta la voluntad de Dios? Y bueno, sigamos un poco más. El último aspecto que quiero señalar de este versículo de 1 Juan es acerca de la seguridad de que vamos a tener respuesta. Cabe resaltar que la respuesta que vamos a obtener está ligada siempre a la voluntad de Dios, no a nuestro capricho, podría decir, porque muchas veces pensamos que la oración es como que vamos a tratar de convencer a Dios de que haga algo a nuestro favor. Dios siempre va a actuar a nuestro favor, pero alineado a lo que su palabra dice, y lo que su palabra dice está su voluntad escrita. Quiero llevarlo a un siguiente texto que está en Mateo 6, versículo 10. Nuevamente vamos a leer la Reina Valera contemporánea y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí estamos tomando un extracto de la oración del Padre Nuestro, que platicábamos también en el programa anterior. Y en esta parte de la oración, Cristo está hablando sobre la importancia que tiene el hecho de someterse, otra vez, nuevamente, a la voluntad de Dios y de hablarle a Dios de tal manera que siempre lo tengamos presente, porque dice, como en el cielo, así como en la tierra. Habla de un Dios eterno, habla de un Dios que lo que Él dice desde su reino celestial se cumple aquí en la tierra, que son los dos
las dos partes en las cuales nosotros nos movemos, en la parte espiritual y en la parte terrenal también. Jesús, quiero resaltar que nos da a entender que esto aplica a cualquier momento. Quiere decir, la palabra de Dios no tiene temporalidad. No es que esto fue escrito en el Antiguo Testamento y esto es parte del Nuevo, esto aplica, esto no. La palabra de Dios no tiene temporalidad porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y bueno, quiero dejarlo con esta última parte del Padre Nuestro, que es muy importante. Rindamos nuestra voluntad. ¿Y cómo vamos a rendir nuestra voluntad? Leyendo su palabra. Porque cuando leemos su palabra, descubrimos esas características que Wally decía, de Dios, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Así que lo invitamos a que en cada una de sus oraciones usted pueda entonces orar conforme a la voluntad de Dios. Así es. Bien, y es importante ver otro elemento necesario en la oración y es el cimiento de la oración poderosa. El cimiento de la oración poderosa es la fe. Y muchas veces tenemos muy confundido el principio de fe, ¿verdad? Confundimos la fe con la credulidad, ¿verdad? Y un ejemplo puede ser, credulidad es yo creo que se va a sanar. Fe es yo creo que Jesús lo puede sanar. Hay una gran diferencia, claro, entre eso. Entonces, el cimiento poderoso de la oración es la fe. Es creer que Jesús puede hacerlo. Y la oración es esa conexión vital con Dios y se fortalece a base de la fe. Hay dos pasajes que iluminan este ejemplo y es Marcos 11:24 y Hebreos 11:6. Veámoslos. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Jesús, tras la impactante lección de la higuera seca, ¿verdad?, nos invita ahora a orar con la plena certeza de que Dios nos responderá. No se trata de una fe ciega o de un salto al vacío o de una pócima mágica, sino una confianza profunda en el carácter de Dios. Una confianza en su amor, una confianza en su fidelidad. O sea, es creer que Él ya está obrando en respuesta a nuestra petición aún antes de ver la respuesta materializada. A primera vista, y miren, esta parte es bien importante, a primera vista, Marcos 11:24 parece sugerir que podemos obtener cualquier cosa que pidamos si creemos lo suficiente. Sin embargo, Mateo 6:10 nos recuerda que debemos buscar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. Esto, mis hermanos, aparentemente parece ser una antinomia. O sea, es decir, son dos instrucciones que aparentemente son contradictorias y que necesitan una explicación. Y en el nombre de Jesús vamos a intentar explicarlo en este tiempo. La importancia de la fe de Marcos 11:24 enfatiza la importancia de la fe en la oración. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios nos escucha y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. No se trata de obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino de creer que Él actuará de la mejor manera. Consideremos tres cosas para poder armonizar esta aparente antinomia que hay. La primera de ellas es la alineación con la voluntad de Dios. Mateo 6:10 nos llama a someter nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben estar alineadas con los propósitos y el plan de Dios para nuestras vidas. Como decía Sergio, confiar en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, más allá que no lo estemos viendo. Esto significa que a veces la respuesta a nuestras oraciones puede ser, como decía Wally, puede ser no, puede ser una espera o puede ser sí, porque Dios ve una perspectiva mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Entonces hay que entender que siempre Dios va a tener una perspectiva más amplia que la de nosotros, ¿verdad? Mis planes son más altos que los tuyos. Siempre va a ser así. Otro elemento que es importante para poder entender esta aparente contradicción es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda
a discernir la voluntad de Dios, a orar de acuerdo con ella. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:26. Parte de lo que siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo, ayúdanos a discernir cuál es la voluntad de Dios para esto. Y un tercer elemento es avanzar en la madurez espiritual. Porque a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, aprendemos a confiar en Él. Ya no nos desesperamos ni nos angustiamos, y alinear nuestro deseo con el suyo. En resumen, Marcos 11:24 nos anima a orar con fe, confiando en el poder y en la bondad de Dios. Y Mateo 6:10 nos recuerda que la oración no se trata de hacer que Dios cumpla nuestra voluntad, sino de buscar su voluntad en nuestras vidas. Cuando oramos con fe, sometemos nuestras peticiones a la voluntad de Dios y podemos confiar en que Él va a responder de la mejor manera posible. Aquí hay algunos ejemplos para orar con fe y discernimiento. En lugar de solo pedir, dame este trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Decirle, Señor, dame este trabajo, podríamos tal vez orar nosotros de esta manera para poder entender esta antinomia, ¿verdad? Decir, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a conseguir este trabajo y dame sabiduría para discernir si esta es la oportunidad correcta para mí y para tu reino. O sea, si voy a ir a ese trabajo a expandir el reino. Otro consejo es buscar la guía del Espíritu Santo en oración. Si uno está pasando por una situación difícil y no sabes cómo orar, simplemente dile, Espíritu Santo, te necesito. No sé qué pedir ni cómo orar en esta situación, pero confío en que tú intercedes por mí de acuerdo a la voluntad del Padre. Y 4, acepta la respuesta de Dios, incluso si no es lo que esperabas. En resumen, orar con fe no significa exigir a Dios que cumpla con nuestros deseos, sino confiar en su sabiduría y bondad. Al buscar su voluntad y someter nuestras peticiones a su plan, podemos experimentar la paz y la confianza que solo Él puede darme. Esto lo voy a hacer rápido. Hay una parte que está en Hebreos 11:6, porque ya el tiempo se me fue. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Este libro de Hebreos nos presenta la galería de los héroes de la fe. Así es. La galería de los héroes de la fe. Esto es bien importante. Abraham, de todo lo que le prometió Jehová, en vida poco vio, pero nunca dejó de creer y de confiar en Dios. Y él es uno de los héroes de la fe, que nos modela perfectamente esta forma en que nosotros debemos de actuar. Aunque tengamos promesas del Señor, Abraham las tenía, y aunque no las veamos, nosotros tenemos que saber que nuestra vida no es en esta tierra, nuestra vida es mucho más allá de esta tierra. Ya sea en esta o en la otra, Dios siempre va a cumplir su palabra, porque no es hombre para mentir. Amén. Y es cierto, la verdad es que esa debe de ser parte de nuestra esperanza, que Dios siempre va a cumplir con su palabra. Muchísimas gracias. En este segmento hemos recibido 3 consejos para una oración efectiva: confesión e intercesión, orar conforme a la voluntad de Dios y la fe como la base de una oración poderosa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en ¿Qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Proverbios 8:11. Las personas están constantemente en busca de esa brújula que guíe su rumbo. Y aunque nos topemos con pequeños destellos en el camino, ninguno se compara a esa brillante y majestuosa piedra, la sabiduría. Quien la encuentra y la guarda en su corazón posee uno de los más grandes tesoros, que en su momento le darán mucho fruto. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? El secreto de una oración poderosa es orar, conociendo a nuestro Padre, sabiendo que su amor es indescriptible
y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Y seguimos en nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Hoy estamos recibiendo consejos para una oración efectiva de parte de nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de El Camino 99.7, a través de YouTube y a través de Spotify. Y entonces, ahora vamos a comenzar este segundo segmento y voy a invitar entonces a Sergio Carrillo. Bienvenido. Hola Glenda, gracias nuevamente por esta invitación. Y amigos, tenemos un tercer consejo y es: cuando oremos, hagámoslo con humildad y sinceridad. Veamos estas dos cualidades fundamentales en la oración: humildad y sinceridad. La humildad nos permite reconocer lo pequeño que somos ante la majestuosidad de nuestro buen Dios y nos ayuda a acercarnos a Él con humildad, pero también con reverencia, porque sabemos quién es a quien nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al Creador del universo, pero nosotros como hijos tenemos acceso a Él. Por otro lado, la sinceridad nos invita a ser honestos y auténticos, algo que muchas veces nos cuesta, porque muchas veces en el mundo la invitación es totalmente lo contrario, ¿verdad? Mire, cuando se acerque a tal persona, háblele de esta forma. Y entonces estamos como condicionando nuestro comportamiento. En cambio, cuando nos acercamos a Dios, Él nos dice: sean honestos y auténticos. Eso quiere decir: yo te conozco, yo sé quién tú sos. Acércate conmigo, pero como tú eres. Expresando cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras necesidades. Lo veíamos en el segmento anterior cuando Vernon nos hablaba acerca de esa oración por una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Cómo si está alineada a la voluntad de Dios, si está alineada al reino de Dios, ¿verdad? No, Señor, tú conoces mi necesidad y tú sabes que lo necesito, porque ahí entonces lo que estaríamos haciendo es justificándonos. Y la justificación no va de la mano con la humildad, porque entonces nos está poniendo un traje donde nos dice: tú sabes que yo estoy haciendo esto porque lo necesito. Y el Señor no es de esta manera. Entonces, ya que hemos visto esto, como una pequeña introducción, yo quiero que nos vayamos a Mateo 6:6. Y entonces esto está en la Reina Valera contemporánea, la versión que vamos a estar leyendo, y dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En la oración debemos de ser conscientes de que no somos autosuficientes. Tampoco debe de ser la oración como nuestro último recurso, ¿verdad? Cuando ya todo no funcionó, la llamada de emergencia es la oración. No, debemos de orar constantemente, es la invitación del Padre, pero también debemos reconocer que no lo podemos todo, que no somos autosuficientes, que necesitamos de esa gracia y de ese poder de Dios para enfrentar los desafíos y dificultades que hay en la vida. El mismo Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, mas no teman, he vencido al mundo, ¿verdad? La humildad también nos permite reconocer nuestras propias habilidades y fuerzas no son suficientes como humanos. Usted no me negará, y si va por ahí por el tráfico de regreso de la jornada de trabajo, que se siente cansado. Físicamente usted está cansado y que muchas veces en el día de hoy sus habilidades no fueron suficientes para resolver todos los retos que su trabajo seguramente le dio el día de hoy, ¿verdad? Sino que es a través de una intervención divina que podemos obtener esa verdadera fortaleza y sabiduría para enfrentar cada uno de estos retos. Nuevamente quiero invitarlo a que me acompañe a Lucas 18, verso 13. En la Reina Valera contemporánea dice: pero el recaudador de impuestos, que había quedado a cierta distancia, no se atrevía ni a levantar la vista al cielo,
sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. La humildad y sinceridad son valores que a menudo pasamos muchas veces por alto en nuestra vida. En este versículo de la Biblia se muestra cómo un publicano se acerca a Dios con un corazón humilde y sincero, reconociendo su naturaleza pecadora. Esto nos invita a que cada uno de nosotros nos acerquemos de esa manera, confiadamente, pero sabiendo que somos pecadores, que nos estamos dirigiendo hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque este hombre, cuando se acerca, dice que reconoce que no es digno de ni siquiera alzar su mirada, lo que indica que se siente indigno ante estar en la presencia de Dios. En lugar de justificar sus acciones o de ignorar sus pecados, este publicano se golpea el pecho, pero no tal vez como una señal de estarse golpeando por un rito, sino que más es tal vez por una conducta de arrepentimiento, de decir: soy pecador. En este versículo también vemos que nos enfocamos mucho en la humildad y la sinceridad y la confianza en que tenemos un Dios misericordioso, que hemos pecado, y lo vimos en un programa anterior donde veíamos a David, que a pesar del pecado con Betsabé y Urías, se acerca rápidamente al Señor, y hablábamos de limpiar nuestras vestiduras. Esa humildad es la que nos permite limpiar nuestras vestiduras. Y Vernon lo mencionaba, que es un ejercicio que debemos de hacer a diario en cada uno de nosotros. Entonces, en esta parte yo lo dejo con este consejo. En nuestras oraciones debemos de acercarnos con humildad y sinceridad delante de Dios. Definitivamente, Sergio. Y son parte de las actitudes que debemos nosotros adoptar para acercarnos correctamente al Señor por medio de la oración, ¿verdad? Imagínense que nosotros lleguemos con una actitud altanera, ¿no? Ahí con el Señor. Bueno, Señor, aquí estoy. Si quieres me bendices, ¿va? Si no, pues. Y ya sabes que así soy. Así soy, ¿va? Así me hiciste, dicen algunos. Sí. Pero ahí entra la humildad, ¿va? Y esa sinceridad. Pero también hay otro factor bien importante en cuanto a la oración, y es la perseverancia. Y es permanecer orando constantemente. Puede ser de que en un momento determinado lleguemos delante del Señor, hicimos peticiones y ahí quedó. Y pasó el tiempo, nunca más volvimos. Pero lo que nos relata acá el Evangelio de Lucas por medio de una parábola, y aquí resume en verso 18:1, dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que deben orar siempre sin desanimarse. Y aquí, si usted lo lee posteriormente, ahí en su Biblia, nos habla acerca de la parábola de una viuda que le estaba pidiendo a un juez injusto que le hiciera justicia. Imagínense. Y este era un juez corrupto que él, de tanto que insistía esta viuda, él llega a la conclusión, dice: bueno, no temo a Dios, a mí no me importa nada, pero con tal de que me deje de molestar, parafraseando la parábola, ¿va?, le voy a hacer justicia. Interesante, ¿verdad? Porque en este ejemplo el Señor, concluye, ¿va?, cuánto más nuestro Dios, nuestro Padre, no les va a hacer justicia a ustedes, siendo Él justo, ¿verdad? Entonces, pero lo que vemos acá es la perseverancia, la insistencia de esta mujer, que un ejemplo tan terrenal, ¿verdad?, de un juez injusto, pero ella, a través de esa perseverancia, logró alcanzar aquello que anhelaba, que era justicia en el caso que ella estaba presentando. Entonces, esto nos llama a nosotros la atención y es un consejo que queremos dejarles a ustedes. Nosotros le oramos a un Dios justo, a un Dios bueno, a un Padre eterno, a un Dios bondadoso, que incluso el mismo Señor Jesucristo, en otro contexto, en Mateo 7:7 al 11, nos habla, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, que son
otras facetas, por así decirlo, en el proceso de la petición en la oración. Es decir, pedid y se les va a dar. Pero también va a implicar buscar, ya va a haber una acción de parte nuestra y hallaréis, y llamado, o sea, es tocar puertas, ¿verdad? Y se os abrirá. Entonces, esta parte es bien importante porque no debemos bajar la guardia. Por ejemplo, si usted está intercediendo por sus familiares que aún no conocen al Señor Jesucristo, puede ser que hoy oremos, Señor, te pido que fulano, mengano, mi tío, mi primo, mi prima, lleguen a los pies del Señor. Y ahí quedó. Pero si lo hacemos constantemente, esa intercesión, ese ponerse ahí en medio a pedir por otras personas, va a llegar el momento en que el Señor va a obrar, va a tocar la vida de las personas, cualquier situación, y van a llegar a los pies del Señor. ¿Verdad? Y así póngale otro ejemplo. ¿Por qué otra situación usted está orando y pidiéndole al Señor? Y quizás ya estás a punto de tirar la toalla, como dicen en el ambiente del boxeo, ¿eh? No tiremos la toalla. Continuemos confiando, creyendo, perseverando en la oración, sabiendo de que el Señor va a obrar oportunamente. Y eso es lo que el Señor nos deja acá en este ejemplo. Pero también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 2, siempre la Biblia Reina Valera contemporánea, el apóstol Pablo da un consejo y dice acá: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Me llama la atención esta palabra, dedíquense, dedicarse a la oración. Es decir, que no es algo eventual, es algo que uno se dedica. Por ejemplo, cuando alguien se dedica a cierta profesión, no lo va a hacer una vez, lo va a hacer constantemente y va a estar en la práctica, va a estar en la jugada, por así decirlo. Entonces acá el apóstol Pablo nos dice que la oración debe ser un hábito constante en la vida de todos los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo combina la perseverancia con una actitud de agradecimiento, enfatizando que la oración debe estar impregnada de fe y reconocimiento de las bendiciones de Dios. Entonces, acá les dejamos estos dos consejos, estos dos tips en cuanto a la actitud que debemos tener y prácticas, hábitos. Y uno es ser perseverantes en la oración, ser insistentes y estar siempre con agradecimiento. Quizás hoy no vimos la respuesta que esperábamos, pero vamos a seguir orando y confiando en el Señor, agradeciéndole de antemano por lo que Él está haciendo, sabiendo que en el momento oportuno Él va a obrar en la vida nuestra y de las personas o de lo que estemos pidiendo. Vernon, amigos, cuéntenos. Bien, y en el último programa y este último programa, pues hemos hablado de la oración, y realmente, mis hermanos, la oración es el arma más poderosa que podemos nosotros tener a nuestra disposición, recordando que Dios está en el cielo, y esta es la única forma en que nosotros podemos comunicarnos con Él, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y Jesús, en su infinito amor, no solo nos enseñó a orar, sino que nos regaló un mapa para guiar nuestro corazón hacia Dios. Y ese es el Padre Nuestro. Y en Mateo 6, 9 al 10 encontramos dos faros que iluminan el camino de nuestra conversación con el Padre. Y dice así: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para poder entender esto, imaginémonos a un niño pequeño acurrucándose en el regazo de su padre, con total confianza y amor. Así nos invita Jesús a acercarnos a Dios, llamándolo Padre. Padre, ese es de los regalos más grandes que Jesús nos dio. Fue una paternidad perfecta, que es el Padre. Y ahora nos está invitando a acercarnos a Él, reconociendo su cercanía y ternura. ¿Y saben una cosa? Alguien experimentó bien esto. Siento yo que lo experimentó. Yo me identifico mucho con esto porque realmente esta es la parte esencial de la oración.
Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara. Y si tú me estás escuchando, busca esa canción y la escuchas. Porque esa canción nos muestra la forma en que nosotros podemos mover esa intimidad con Dios. Y dice Marcos Vidal en su canción, dice ese momento de intimidad, cómo se siente él en ese momento de intimidad, dice, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, bajo tus alas, envuelto en tu amor, amarte en silencio, llorar sin decir nada, perderme en tu mirada. Esa es una intimidad impresionante. Y eso, mis hermanos, es lo que Jesús quiere que hagamos. Dice que en la tierra hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Y a veces tuviste una mala jornada y tu Padre te está esperando ahí para abrazarte, para que tú puedas llorar con Él. No necesariamente pedirle algo. Sencillamente dejarte abrazar bajo esas alas, envuelto en su mirada y envuelto en su amor. Esta es una forma hermosa, maravillosa de poder entender por qué Jesús quiere que cultivemos esa intimidad con Dios. No solo en momentos de necesidad, sino en cada instante de nuestra vida, compartiendo con Él nuestros pensamientos, nuestras emociones más profundas, nuestros deseos, nuestras tristezas, nuestras frustraciones. Solo así podemos nosotros sentir fortalecidos, porque el Padre quiere fortalecernos, quiere abrazarnos, quiere llenarnos. Y Jesús dice, por eso morí, por eso fui a la cruz, no solo para que seas salvo, sino para que tú puedas experimentar el amor de un Padre lleno de amor, un Padre que está en los cielos y que tiene bendiciones que están en los cielos, porque las bendiciones que derrama sobre nosotros está en los cielos. Por eso necesitamos celebrar esa santidad del Padre, apartar tiempo para la adoración, para expresar esa gratitud por su amor incondicional y su obra perfecta. Yo siempre aconsejo, normalmente, yo oro a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4 de la mañana. Me baño, me peino, me pongo mi traje y tengo mi cuarto. Un cuarto especial. Mi esposa también tiene el suyo, donde cada quien ora. Entra, cierra la puerta y ora. Y es increíble lo que pasa ahí adentro. Aprender a hablar, a conectarse con el Padre. Es apartar ese tiempo de adoración. Yo lo que hago primeramente es que pongo un poco de adoración. Pongo algunas canciones de adoración. Y de ahí tengo mi tiempo con el Padre. Como pueden ser 2 minutos. A veces mi esposa me va a tocar, mira, ya tienes que irte al trabajo, que ni cuenta se da uno a qué horas ha estado ahí. Pero después de eso, yo leo la palabra. Imagínense esa ecuación. El Espíritu Santo le da una lucidez a uno para entender la palabra después de un tiempo con eso. Y mis hermanos, yo los invito a que hagan exactamente lo mismo para ir a la iglesia. Levántese temprano. Tenga su tiempo de adoración con el Señor en su casa. Ore, lea la palabra y vaya a la iglesia con el Espíritu Santo con usted. Imagínese si 3, 4, 5 o 10 llegáramos así a la iglesia. Imagínense si todos pudiéramos llegar así a la iglesia. Imagínense el poder sobrenatural de Dios en una actitud de esa naturaleza. Dios es sobrenatural y nuestro mundo es físico, pero nosotros estamos entre el mundo físico y el mundo sobrenatural. Y la única forma de experimentar el mundo sobrenatural de Dios es cultivar esa amistad, esa intimidad con Dios, celebrar su santidad, reflejar su carácter. El otro versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta segunda frase nos invita a un acto de entrega radical. No se trata de pedir a Dios que cumpla nuestros deseos egoístas, sino someter nuestra voluntad a la suya.
anhelando que su reino de justicia y paz se establezca en nuestro corazón, en cada rincón de nuestro ser, y que se establezca en la tierra. Una recomendación para poder lograr esto. Número 1, descubrir el propósito de Dios. Y eso es buscar su guía en cada decisión que tengamos confiando en Él. Otro elemento es ser embajadores de su reino, comprometernos a ser un instrumento de su amor y justicia en nuestro entorno. Cuando usted vaya a entrar a algún lugar, vaya a entrar a su trabajo, vaya a entrar a la iglesia, vaya a entrar a cualquier ambiente, piense, soy embajador de Dios y tengo un apellido que es hijo de Dios. Yo no voy a faltarle a Dios en ningún lado. Y cuando entre, diga, Señor, un hijo tuyo entra a este lugar y tu reino entra con él, detrás de él. Aprenda a vivir la experiencia de llevar el nombre de Dios. Así que el Padre Nuestro es un camino de transformación, mis hermanos. Orar el Padre Nuestro. No solo repetimos palabras, sino que emprendemos un viaje transformador hacia nuestro interior, hacia ese ser interior. Nos abrimos a la presencia de Dios, nos sometemos a su voluntad y nos convertimos en agentes de su reino acá en la tierra. Muchísimas gracias, Vernon. Y la verdad es que yo creo que tanto los amigos que nos escuchan o que nos ven a través de las diferentes plataformas, el día de hoy han sido retados realmente a cambiar esta forma de orar y a tomar cada uno de estos consejos y ponerlos en práctica, pero sobre todo a buscar la verdadera esencia de nuestro Padre a quien le oramos a través de leer la Biblia y aprendiendo con esta oración efectiva a tener una mejor comunicación. Y en cuanto al tema de que en las oraciones y sobre todo en el Padre Nuestro nos habla, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño. Entonces me encontré esto que quisiera compartirlos, ¿verdad? El requisito de Dios para perdonarnos es primero que perdonemos a los demás. Y entonces cuando lo vemos así pareciera un maltrato, ¿verdad? Porque yo puedo pedir fácilmente en oración el perdón a Dios, pues no me está viendo, no sé en virtud de en qué momento estoy orando, cómo lo estoy haciendo. Pero Dios nos pide que perdonemos a cualquiera que nos haya hecho daño, ya sea en el pasado o en el presente. Y eso también es realmente cuando maduramos espiritualmente, ¿verdad? Cuando caminamos en la senda del Señor, que aprendemos entonces también a ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Y obviamente, como ustedes ya lo dijeron, todo eso lo vamos a encontrar al adentrarnos y al estudiar la palabra del Señor. Y nosotros hemos recibido en este segmento 3 consejos más para una oración efectiva. El primero, orar con humildad y sinceridad. El segundo, ser perseverantes en nuestra oración. Y el tercero, también nos hablaba del poder de justicia y perdón en la oración. Cuando comenzamos el programa les hice algunas preguntas y yo creo que ya muchos le dimos respuesta a cada una de ellas. Y ahora, después de todo lo que hemos aprendido, yo quiero dejar esta pregunta antes de despedirnos. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida de oración y realmente tener una oración efectiva? Muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados. Que Dios les bendiga por su tiempo, por su servicio, que Dios lo tome en cuenta. Mi nombre es Glenda Sandoval y ha sido un gran placer estar con ustedes en este programa ¿Qué dice la Biblia? Dios les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?